Hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos que iba a sufrir y que iba a morir. Jesus told his disciples that he was going to suffer and that he was going to die. También les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Todo esto lo vimos en el capítulo 13. He also told them that one of them would betray them. We betrayed him. And we got this information from chapter 13. Mencionó también que los dejaría. He mentioned also that he was going to leave them. Y finalmente le dice a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces. And finally, he tells Peter at the end of chapter 13 that Peter was going to betray him not just once, but 3 times. Jesús notó que estas palabras comenzó a hacer en sus discípulos, o comenzó a que sus discípulos se sintieran un poco ansiosos. And Jesus noticed that these words were starting to make his disciples feel a bit anxious. Y por eso les dice en el verso 1, and that's why he tells them in verse 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Jesús le dice a los líderes religiosos en el capítulo 8 y a los discípulos en el capítulo 13 que los dejaría y que ellos no podrían seguirlo. Jesus tells the religious leaders in chapter 8, and then he tells the disciples the same thing in chapter 13. He tells them that he would be leaving them and that they wouldn't be able to follow him. Tanto los líderes religiosos como los discípulos interpretaron estas palabras en el sentido de que él iba a morir. Both the religious leaders and the disciples interpreted these words to mean that he would die. De hecho, los líderes religiosos entendieron que significaba que Jesús se iba a suicidar. In fact, the religious leaders understood it to mean that Jesus would commit suicide. Sin embargo, una vez que Jesús estaba solo, ya que estaba solo con sus 11 discípulos, porque Judas ya se había ido, les dice una vez más que los dejaría. Pero esta vez les dice específicamente a dónde iba a ir. However, once Jesus is alone with his 11 disciples, because Judas had already left them, he tells them once again that he will be leaving them. But this time, he tells them specifically where he would be going. Dice que regresaría a la casa de su padre. He tells them that he would be returning to his father's house. Pero también les asegura que volvería de nuevo por ellos para llevárselos con él. But he also reassures them that he would return again and then take them to be with him. Los líderes religiosos nunca recibieron esa seguridad. And the religious leader never received that assurance. Sin embargo, el entendimiento tanto de los líderes religiosos como de los discípulos de que Jesús enfrentaría la muerte no era sin fundamento. However, both the religious leaders and the disciples' understanding that Jesus would face death was not unfounded. Jesús regresaría a su Padre, pero ese camino lo llevaría a la muerte en la cruz. Jesus would be returning to his Father, but that path would lead to his death on the cross. Jesús les dijo a sus discípulos que no tuvieran miedo porque Dios tenía el control de todo. Jesus told his disciples not to be afraid because God was in complete control. Les recordó que sí podían confiar en Dios. Y si podían confiar en Dios,
también podían confiar en Él. He reminded them that if they could trust God, they could also trust Him. Y, hermanos, piensen por favor en esa declaración. Just think about that declaration for a moment. Solo Dios podía declarar algo así. Only God could declare something like that. Y luego les dice en el verso 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. And then he tells them in verse 4, you know the way to the place where I am going. Jesús les dijo a sus discípulos que regresaría a la casa de su padre. Jesus told his disciples that he would be returning to his father's house. Recuerda de nuestro último estudio de los versos 1 al 3. Jesús estaba usando el lenguaje, la imagen de un joven que le aseguraba a su esposa recién prometida que regresaría a la propiedad de su padre para construirle a ella una casa y que él regresaría por ella para llevársela a la casa de su papá. Remember from our last study from verses 1 to 3, Jesus was using the imagery, the language of a young man reassuring his newly betrothed wife that he would return to his father's property to build her a house, but that he would return to take her with him. Pero luego Jesús le dice algo a sus discípulos que es asombroso. But then Jesus tells his disciples something amazing. Les dice que conocen el camino. O sabían cómo llegar, o saben qué domicilio poner en el GPS. He tells them something amazing. He says, you know the way, or you know how to get there, or you know what address to type into the GPS. La esposa recién prometida siempre sabía dónde estaba su amado. The newly betrothed wife always knew where her beloved was. No había duda porque ella sabía dónde vivía el padre de su novio. There was no question because she knew where her fiancé's father lived. Y a continuación, Jesús le dice a sus discípulos algo aún más asombroso. Next, Jesus tells his disciples something even more astonishing. Les dice que ya sabían cómo llegar a la casa de su padre. O sea, saben, guys, cómo llegar a la casa de mi padre que está en los cielos. Then he tells them something even more amazing. He tells them that they already knew, check this out, they already knew how to get to his father's house in heaven. Aquí en el verso 5, Tomás, como que estuviera en la clase, en la aula de clases, y levanta la mano y dice, Jesús, no nos dijiste a dónde vas. Aunque sí se lo había dicho en el verso 2. Y también levanta la mano y dice, y no nos diste el domicilio. Aunque Jesús sí les dijo que sí se lo había dado en el verso 4. You see, similarly, here in verse 5, Thomas raises his hands as if he were in a classroom, right? And he says to Jesus, Jesus, you didn't tell us where you were going, although Jesus did tell them in verse 2. And then he raises his hand again and says, oh, Lord, you didn't give us the address, although Jesus told them that he had given it to them in verse 4. La respuesta de Jesús, hermanos, a la pregunta de Tomás es maravilloso. And Jesus' answer to Thomas is amazing. Mira lo que dice en el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. And Jesus answers and says, I am the way and the truth and the life. And no one comes to the Father except through me. En otras palabras, Jesús le dice a Tomás, Tomás, yo mismo soy el camino, o sea, el domicilio. In other words, Jesus tells Thomas, Thomas, I am the way, I am the address, if you please. Y también soy la verdad y la vida, y nadie jamás llegará a la casa de mi Padre, o sea, a Dios mismo, si no ponen a mí en su GPS. And I am also the truth and the life, and no one will ever get to the Father's house, that is, get to God Himself, if they don't put me in their GPS.
Y sigue diciéndole a Tomás, y si decidas poner a otro camino o otro domicilio en el GPS, te garantizo que jamás llegarás a mi Padre. And he continues telling Thomas, and if you decide to put another road or another way or another address in the GPS, I guarantee you, you will never reach my Father. ¿Están conmigo? Are we okay? Por cientos de años, los profetas ya habían anunciado este camino para llegar a Dios. No era un secreto, no era un misterio. For hundreds of years, the prophets had already announced this way to God. It wasn't a secret. Mira cómo el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, nos describe este camino a Dios usando detalles minuciosos que son asombrosos. Let's consider how the prophet Micah in chapter 5 verse 2 describes this way, this road to God, using amazing details. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. He says this, but you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient times. Mira lo que hace Miqueas. Primero Miqueas nos dice que este camino hacia Dios, recuerda, Jesús dijo, yo soy el camino. Y aquí Miqueas nos dice que este camino hacia Dios que vendría sería un ser humano. Una persona que nacería como cualquier bebé común y corriente en un pueblito insignificante llamado Belén. First Micah tells us that this way to God would be a human being, a person who would be born like any ordinary baby in an insignificant town called Bethlehem. En segundo lugar, este camino sería un señor o un gobernador, dicen otras traducciones, que Dios mismo enviaría a la nación de Israel. Secondly, this path or this way to God would be a ruler or an authority figure that God himself would send to the nation of Israel. Todo judío iba a poder reconocerlo como su esperado Mesías o el ungido que Dios enviaría para liberarlos y que vendría a establecer su reino aquí en la tierra. Lo iban a reconocer. Habían pautas, habían señales. Every Jew would be able to recognize him as their long-awaited Messiah or the anointed one that God would send to liberate them and who would come and establish his kingdom on earth. En tercer lugar, Miqueas nos dice que este camino a Dios, o sea, esta persona, sus salidas o sus orígenes, son desde el principio, desde tiempos eternos. Next, Micah, ¿cómo dice? Desde los días de la eternidad. Next, Micah tells us that this way to God, or this person's origins, are from old, from everlasting, from eternity. En otras palabras, hermanos, este camino a Dios, a diferencia de cualquier bebé que nacería en el pueblito de Belén, escuchen por favor, ya había existido desde toda la eternidad, desde antes que naciera en Belén. In other words, this person who is the way to God would be unlike any baby. Listen please, because he had already existed before all eternity, way before he was born in that little town called Bethlehem. Miqueas nos está diciendo que este camino o esta persona enviado por Dios sería Dios mismo. Micah's telling us that this way to God, or this person sent by God, would be God himself. Finalmente Dios mismo dice, escuchen con cuidado hermano, de ti, pueblito de Belén, me saldrá el que será Señor o gobernador en Israel. Finally, God says, listen carefully everybody, out of you, or small town of Bethlehem, the one who will be Lord or governor in Israel will come out for me, he says. Dios no solo está diciendo, Belén,
nacerá de ti. Él dice, de ti, me saldrá. God isn't just saying, he will come from you, Bethlehem. He is saying, he will come for me. En otras palabras, el nacimiento de este bebé que saldrá de Belén será un nacimiento único. In other words, the birth of this baby that will come out of Bethlehem would be a unique birth. Dios está en control completo del nacimiento de este bebé. God is in complete control of the birth of this child. Dios mismo, no un varón humano, concebirá a este bebé. God himself, not a human male, would conceive this baby. Hermanos, no podemos subestimar las maravillosas palabras que Jesús está diciendo a sus discípulos en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. We cannot underestimate the wonderful words that Jesus is saying to his disciples in John 14. I am the way, I am the truth, I am the life. Él es el único camino. Él es el único domicilio que podemos poner en el GPS para llegar al Padre o a Dios. He is the only way, the only address we can put in the GPS that's going to get us to where God is. Verso 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. And if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and you have seen him. Hermanos, la respuesta de Jesús es asombroso. This is awesome. Pero para poder apreciarla, no hay que olvidar, escuchen hermanos, que en el contexto de la cena aquí en el aposento es el aposento alto. Jesús está usando la imagen y aún las palabras de un novio que un novio usaría para pedirle la mano a la novia. Y eso ya lo vimos en el estudio pasado. Es como si Jesús le estuviera diciendo a sus discípulos, así como la novia tímida y nerviosa, pero emocionada a la vez, escucharía a alguien tocar la puerta de la casa, abriera la puerta y viera con sus propios ojos entrar dos personas a la casa, un muchacho guapo y simpático y su papá. Jesus is using here the imagery of a man and his son coming to a house to ask for a daughter's hand in marriage. So you have this young woman who she's nervous, but she's excited at the time. She hears the knock on the door. She opens the door and she sees two people. She sees this really handsome young man, and then she sees his father with him. Y luego vería a su papá sentarse alrededor de una mesa con el papá del muchacho para negociar los detalles de su matrimonio y para pagar el dote. And then she would see her dad and the young man's dad sit around a table, negotiate the bridal price, pay the dowry, and then begin the ceremony. De igual manera, hermanos, o con esta imagen en mente, Jesús le está diciendo a sus discípulos, guys, ustedes conocen y han visto a mi Padre. And it is with that imagery in mind, Jesus is telling his disciples, you know and you have seen with your own eyes my Father. Y han visto a mi Padre con sus propios ojos. Do not forget the context of this upper room. Déjame decirles un secreto, algo. And I'm going to let you in on something. Jesús no le estaba dando, hermanos. Muchas veces llegamos a esta porción de las Escrituras y pensamos, oh, Jesús ha de haber estado dando a sus discípulos una clase teológica de la ontología de Dios a sus discípulos en este verso. O sea, establecer la esencia del ser absoluto y de la existencia de Dios. You see, many times we come to these verses in John chapter 14 and we think, oh, God must be giving his disciples a theological class on the ontology of God.
or how the God Father exists by considering his essence and his absolute being. I'm sorry, lo siento, pero en mi opinión no es lo que el Señor está haciendo aquí en estos versos. I'm sorry, but that's not what I see Jesus doing in these verses. Cuando, mira hermanos, pensemos en el contexto. Cuando esa muchacha veía a dos personas distintas, el papá y su hijo, entrar a la casa, te garantizo que ella no estaba considerando la ontología teológica de ese papá y su hijo. When that girl saw two persons, a handsome young man and his father, enter the house, I can absolutely guarantee you that she wasn't thinking about the theological ontology of that dad and her handsome son. Lo único, escuchen, lo único que le importaba a esa muchacha era que ese papá y ese hijo entraran a la casa con un propósito solamente. The only thing that mattered to her was that the father and that son enter the house with only one purpose in mind. Y que ese papá y que ese hijo estuvieran completamente unidos en ese propósito. And that father and that son be completely united, or that they be one regarding that purpose. Y listos, ¿cuál era el propósito? ¿Era un propósito teológico? What was the purpose? Is it some theological purpose? No. Para ella, el único propósito que le importaba era que ese muchacho entrara a la casa como soltero y saliera comprometido a casarse con ella. To her, all that mattered was that handsome young man enter her house as a bachelor, but that he walk out fully committed to become her husband. Jesús está hablando tan sencillamente aquí. A veces complicamos las cosas. You know, it's Jesus speaking so simply here. And sometimes we make things complicated. Mira lo que dice el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. And Philip says, Lord, show us the Father, and that would be enough for us. El ejemplo que Jesús le dio a sus discípulos de quién es Él y quién es su Padre era tan simple y sencillo como el de un papá y su hijo entrando a una casa, decididos y unidos en propósito de pedirle la mano a una muchacha, punto y final. The example that Jesus gave his disciples of who he is and who his Father is was simple and straightforward as that of a dad and his son entering a house determined and united in purpose to ask the girl for her hand. That's it. En mi opinión, no hubo algo profundamente teológico aquí. And in my personal opinion, there isn't anything necessarily deep theologically here. Cualquier hombre, escuchen, los 11 discípulos eran hombres. And those 11 disciples were men. Cualquier hombre que era atraído a una muchacha bonita y quisiera casarse con ella un día pudiera entender esto. And any guy who was attracted to a pretty girl and wanted one day to marry her would understand this clear as day. La ilustración sencilla y práctica de la vida cotidiana que Jesús estaba tratando de usar para que los discípulos comprendieran la relación de Jesús con su Padre, se les entró por un oído y les salió por el otro. And this simple and practical illustration of everyday life that Jesus is trying to use so that his disciples could understand Jesus' relationship with his Father, it went in one ear and it went out the other. Por ejemplo, hermanos, durante más de 3 años, los discípulos estaban acostumbrados a escuchar a Jesús hablar de su papá, hablar de su Padre, e incluso verlo y escucharlo orar a su Padre. For example, for over 3 years, the disciples were accustomed to hearing Jesus speak of his Father, and they even saw him pray to his Father. Esto impactó sus vidas tanto
que los discípulos le preguntaron a Jesús en Lucas capítulo 11, verso 1 y 2, Señor, enséñanos a orar. Jesús respondió diciendo, cuando ore, diga, Padre nuestro. And Jesus responded by saying, when you pray, say, our Father. Jesús en esencia les estaba diciendo a sus discípulos, chicos, lo primero que quiero que hagan cuando oren es que se sienten confortables en llamar a Yahweh, el Dios del pacto del Antiguo Testamento, quien los liberó de la esclavitud a sus antepasados, de la esclavitud en Egipto, y les proveyó todas sus necesidades durante 40 años en el desierto. Guys, pueden llamarle a él Papi. Jesus was in essence telling his disciples, guys, the first thing I want you to do when you pray is to feel comfortable. Feel free to call Yahweh, the covenant God of the Old Testament. Yes, the one who liberated his people from Egypt. The one who provided all the needs that his people had during 40 years in the desert. You can call him Daddy. Le puedes llamar Padre, Papi. Jesús, Jesus' father, el padre de Jesús era Yahweh, y Jesús los estaba invitando a llamar a su padre, el padre de ellos también. Jesus' father was Yahweh, and Jesus was inviting them to be able to call his father their father as well. La enseñanza de Jesús fue sencilla, hermanos. Todo se trataba de una relación. No era complicado, no era muy teológico. His teaching was very simple. It was all about relationship. Relación. Verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, no me has conocido, Felipe? And then Jesus in verse 9 says, Don't you know me, Philip, even after I have been among you for such a long time? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Dejemos esto en claro, hermanos. La respuesta de Jesús a Felipe, aquí en este verso, no es de frustración o de enojo. We got to understand, right here, Jesus isn't upset with Philip when he responds to him. He's not angry with him. Y no es un misterio complicado que solo unos teológicos en clases del seminario pueden entender. And it isn't complicated, it isn't a complicated mystery that only seminarians from a seminary, from a Bible school can understand. Es tan simple como si Jesús le dijera a Felipe, Felipe, durante 3 años y medio, piensa en la forma que les he enseñado. It's as simple as Jesus saying, Philip, for 3.5 years, think of the way that I teach you. Recuerda todas esas sencillas parábolas sobre la vida cotidiana. Remember all those simple parables about everyday life. La parábola del sembrador, el siervo fiel, el siervo malvado, el buen samaritano, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, etc. Felipe, no hay misterio aquí. The parable, think of the parable, Philip. The parable of the sower, the faithful servant, the unmerciful servant, the good Samaritan, the lost sheep, the lost coin, the prodigal son, etc. Philip, this isn't a mystery. I'm not trying to trick you. Les enseñé en parábolas para ayudarlos a comprender un poco acerca de la relación entre mi Padre y yo. Y cómo ustedes también pueden entender esa misma relación que yo tengo con Él. I taught in parables, Philip. Don't you remember? I did this to help you understand a little bit about the relationship that I have with my Father, and to let you know that you can have the same kind of relationship that I have with the Father, you can have it also. Y verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing the work. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the works Himself. Una vez más, Jesús no está hablando teológicamente, sino de manera práctica y relacionalmente aquí. No sé si es una palabra en español o no. Again, I don't believe Jesus is talking theologically here. He's talking practically and relationally. Tristemente, hay quienes se enfocan en frases específicas como el Padre está en mí y también el Padre viviendo en mí para enseñar, o el Padre está viviendo en mí. Y usan estas frases en estos versos para falsamente enseñar que el Padre estaba en el cuerpo de un ser humano llamado Jesús. Sadly, there are those who focus on specific phrases like, the Father is in me, and the Father living in me. They use those phrases to falsely teach that the Father was in the body of a human being named Jesus. Por supuesto, pasan por alto la primera frase de Jesús que dice, yo estoy en el Padre también. And of course, they overlook the first phrase of Jesus where He says, I too am in the Father. El hombre Jesús, escuchen hermanos, el hombre Jesús no solo era un caparazón de carne y hueso, en el que Dios habitó, o en el que entró Él durante 3 años y luego, justo antes de que Jesús muriera en la cruz, lo abandonó. The man Jesus wasn't just a shell of flesh and bone where God indwelled or entered into for 3 years. And then right before He died on the cross, He abandoned that body of flesh. ¡Qué teología perezosa y arrogante! What lazy and arrogant theology. Relegando la encarnación a frases simples como Dios se envolvió o se vistió a sí mismo en carne, tal como si podríamos ponernos un traje de materiales peligrosos o un disfraz de Halloween y cerrar el zipper. Relegating the incarnation to simple phrases like God wrapped or He robed Himself in flesh, just as we might slip into a hazmat suit or a Halloween costume and then zip up the zipper. Esas palabras, hermanos, no son las palabras que usa la Biblia. Those are not the words that the Bible uses. La Biblia dice, la palabra o el verbo se hizo carne, se hizo humano. But the Bible says that the eternal Word of God became flesh or became a human being. La eterna palabra de Dios se convirtió en un bebé. The eternal Word of God became a baby boy. Tan incomprensible, hermanos, para nuestras mentes finitas. Y sin embargo, tan simple y sencillo como mirar a los ojos de Caleb o a Elijah y sostener sus pequeñas manos y pies en nuestras manos. So incomprehensible for our finite minds, and yet so simple as looking into the eyes of Caleb or Elijah and holding their little feet and their little hands in our hand. Es la gloriosa y misteriosa combinación de la deidad eterna en el ADN de un bebé. It is the glorious mystery of the fusing of the eternal deity of God into the DNA of a baby boy. Esta es la majestad de la Trinidad. That is the majesty of the Trinity. Y es algo asombroso, and it's something so beautiful. Hermanos, me encanta. Muchas veces, hermanos, yo, la verdad, al estudiar el capítulo 14, pensé, guys, hay cosas tan profundas aquí, no sé si las voy a poder entender y poder compartirlos con los hermanos.
There's many times as I was studying chapter 14, I came across and I thought, wow, there's so much deep theology here that I don't know if I can understand it to share it with the brothers. Pero hermanos, mientras que yo lo estudiaba y veía el contexto aún del capítulo antes, me di cuenta, hermanos, que Dios Jesús no estaba enseñando algo tan complicado como lo hacen los teólogos. No me malentiendan. La teología es importante y gracias a Dios por ellos. I'm not saying that theologians are not important. They are, and thank God for them. Pero complicamos las cosas tanto, hermanos, que no entendemos la sencillez de lo que Dios está diciendo a través de su Hijo amado Jesucristo en este capítulo. No estaba diciendo cosas, no estaba teniendo una conversación con Felipe para complicar las cosas aún más. Estaba usando el contexto amoroso de pedir la mano de una muchacha para poder hacerles entender la relación que él tenía con su padre era una de unidad y propósito, y que eso Felipe y los demás sí podían entender al ver a Jesús parado enfrente de ellos, esa persona, esa humanidad, y ver que allí, al verle el rostro de Jesús, estaban viendo, ahí palpando y tocando el rostro del Padre. Así como el papá y el hijo entraban a esa casa, unidos en propósito de llamarle a esa muchacha, pedirle la mano, y él se iba para preparar un lugar para ella. Gracias a Dios por la sencillez de la palabra de Dios. Disculpe, hermanos, que me emocioné un poco. Es que por primera vez en muchos años, al estudiar esto, vi algo totalmente diferente. Y entendí algo muy diferente que, wow, me hace alabar y amar a Jesús aún más. I'm sorry if I got a little bit emotional and a little bit excited. It's because as I studied this for the first time, I just understood how Jesus just wanted his disciples to understand his relationship with his Father in heaven, and how he wanted his disciples to know that, and that they could have it. It wasn't a mystery. It was theirs if they wanted it. And that's an amazing God that we serve. Y ese es un Dios asombroso en que servimos. Amén. All right. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo no sé si hay alguien aquí. Hay alguien que me está escuchando por el internet, que no conoces al Señor. You don't understand Jesus. You don't know Jesus. El camino, el único camino es Jesús. The only way is Jesus. Él es la única manera de poder llegar al Padre. He is the only way. Es algo exclusivo y a veces eso nos hace sentir un poco incómodos. Pero es la palabra de Dios. Y quiero decirle, si usted humildemente recibe a Jesús como su Salvador y lo acepta como el camino de Dios, el domicilio que puedes poner en el GPS eterno, te aseguro que ese camino, Jesús, te llevará directamente al Padre. Lo conocerás como tu papá. And you would come to know that eternal Father as your Father too. Gracias, Señor, que nos has animado en este día a comprender quién eres y la hermosura y la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, y como tú nos invitas a tener parte de esa relación eterno. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Gracias por la invitación. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Muy bien, hermano.